Miércoles. Ya, bueno, lo importante es que va a quedar grabado esta partecita de acá. Ya, a ver, estábamos en la... Ya, a ver, ya que está la mayoría aquí de la materia, creo que todos son de la materia, la mayoría. Ya. A ver, si yo voy a aplicar una réplica, ¿en qué consiste la réplica? Nuevamente para que quede grabado esto de acá. La réplica consiste ¿en qué consiste, chicos? A ver, ustedes van a ser los que van a estar en el examen mañana. Copia toda la información de la tabla, correctamente, copia toda la información de la tabla. Ya, ahora tenemos después, ¿cómo sería su sintaxis? Ya, si yo voy a copiar toda la información de una tabla a otra tabla, ¿cómo sería? Select y from, ¿no? Ya, pero recuerden ustedes que cuando vamos a hacer base de datos distribuida es para crear una nueva base de datos a partir del original. Entonces aquí yo tengo que comenzar con la instrucción de crear tabla. Create table, aquí a continuación el nombre de la tabla. Ya, el nombre de la tabla. Y a continuación coloco la siguiente expresión, como. Este as, lo que está haciendo es indicarme con qué atributos va a trabajar esta nueva tabla. ¿Con qué atributos va a trabajar esta nueva tabla? Recuerden bien, el as me indica con qué atributos voy a trabajar para esta nueva tabla. ¿Ya? Obviamente, si estoy copiando toda la información, va a ser un select. ¿Y qué tengo que seleccionar a continuación? El asterisco, ¿no ve? ¿Por qué el asterisco? Porque voy a copiar toda la información de esa tabla. ¿Ya? Y tengo que especificar de qué tabla voy a hacer ese copiado. ¿De qué tabla? De una tabla cualquiera, ¿no ve? Nombre, tabla. Entonces, esta de acá sería la sintaxis para una réplica. Crear una nueva tabla con el nombre que yo quiera y le voy a cargar la siguiente información con la siguiente información. Este es un con, as con todos los atributos de la tabla X, por ejemplo, nombre tabla X. ¿Ya? Nombre tabla X. Eso es lo que hace una réplica. No se preocupen si les va mal en este primer parcial, por lo general siempre... No, pero lo que pasa es que uno da el primer parcial y le va mal y después quiere retirar la materia. Es que el relacional depende mucho del estudiante, cuánto sepa. Porque yo se los puedo resolver, pero mañana ustedes van a estar con mi lógica, no, van a estar con su propia lógica. Entonces depende mucho del estudiante cómo analice el ejercicio. Claro, ahorita vamos a hacer un ejemplo. No, no importa. No importa. Esto de acá sí, digamos, esto acá lo vimos en base de datos con el ingeniero Peinado y son palabras reservadas del sistema que son todas en mayúscula. Create, table, son palabras reservadas por el sistema. Select igual lo mismo. ¿Qué cosa? Bien, tranquilo. Ya. Vamos con la fragmentación vertical. Ya sabemos que en la fragmentación vertical, chicos, trabajamos por... ¿De qué forma trabajamos en la vertical? Trabajamos por columnas, ¿no? Columnas.
Entonces, yo ya selecciono atributos que yo quiera para mi nueva tabla. ¿Ya? Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser create table, o perdón, aquí me faltó sintaxis. Crear una nueva tabla, el nombre de la tabla que yo quiera, yo se lo asigno con la siguiente información, ¿no ve? Con la siguiente información, y aquí abro paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí tengo que seleccionar los atributos que yo quiera. Vamos a hacerlo un poquito más ahí. ¿Ya? Voy a seleccionar, siempre comienzo seleccionando. Ahora, aquí en el select está el detalle de la fragmentación vertical. Yo selecciono los atributos que yo quiera de una tabla determinada, ¿no ve? Entonces aquí va a ser atributo 1 de la tabla X, coma, atributo 2, o perdón, vamos a hacerlo así, atributo 2 de la tabla X. Y puedo seleccionar n atributos que yo quiera, los atributos que yo quiera. Atributo n de la tabla X. ¿Ya? Es solo para una tabla. Para una nueva tabla vos vas a cargar esta información de los atributos que vos seleccionaste de la anterior tabla. ¿Ya? Seleccionando todos los atributos de una tabla determinada, ¿no? De la tabla que yo quiera, ¿no? Nombre de la tabla X. ¿Ya? Nombre de la tabla X. Ahora sí, me falta un criterio más. Recordemos que la fragmentación vertical y horizontal trabajan con un criterio, con un where, ¿no ve? El where es la condicional. Donde, qué sé yo, el atributo tanto de esa tabla, atributo n de la tabla X, sea igual a un valor almacenado dentro de la tabla, un valor almacenado dentro de la tabla. Y aquí vamos a copiar el de la pizarra ya para que se puedan ubicar. Por si acaso, si ustedes lo copian esto en Access no va a correr, ya porque esta sintaxis está definida para otro tipo de sistema gestor de base de datos, no me acuerdo cuál es. Ya así que no lo podemos hacer en Access esto de acá. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que pusimos en la pizarra era el de crear la tabla. ¿Cuál era la tabla con vertical? Era la de... ¿La de los qué? Esto acá se lo voy a pasar al grupo, no se preocupen. Nie. Ya, a ver. Ya, aquí estamos en el ejemplo, ¿no ve? Voy a crear una fragmentación vertical de una tabla determinada, ¿no ve? En este caso, la tabla vendedor, ¿ya? De la tabla vendedor de la concesionaria Incruz, por ejemplo. ¿Ya? De la concesionaria Incruz, esto acá es con mayúscula. Ya, y lo mismo acá, ¿no? Selecciono los atributos que yo quiera, por ejemplo, el código del vendedor, el nombre del vendedor, su apellido y su número de identificación financiera. ¿Ya? Entonces, estos son los atributos que yo estoy seleccionando de la tabla vendedor, por si acaso. Miren ustedes aquí en el modelo. ¿Ya? Aquí en vendedor tengo varios atributos. De todos esos atributos que me brinda el enunciado o mi modelo relacional que yo hice, voy a seleccionar los atributos que yo quiera. ¿Ya? Entonces aquí estoy seleccionando estos atributos de acá. No son todos por si acaso. ¿De qué tabla lo estoy seleccionando? De la tabla general vendedor. ¿Ya? Ahora yo tengo que especificarle una condicional, una condición para que se cumpla. Donde, por ejemplo, el código del vendedor, o perdón, a ver cómo lo vamos a hacer acá. A ver, ven. Ya. Donde el código de la concesionaria está como foránea, ¿no? Mira, aquí está la llave foránea que es concesionaria. Donde el código de la concesionaria
sería igual a, qué sé yo, a 001 barra incruz, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy indicando con esto de acá? Un atributo en específico del cual va a sacar toda la información. Ya, estoy trabajando con un atributo determinado de la tabla X y estoy seleccionando un atributo que me va a ayudar a filtrar toda la información. Si no hubiera la llave foránea, trabajaría sobre otro de los atributos que me proporciona acá. Pero sí o sí tendría que hacer uno referente a la concesionaria para sacar. Sí o sí. Por eso tienen que hacer bien su modelo relacional. Si ustedes no lo hacen bien en el relacional, va a estar mal la fragmentación. Mejor si trabajan con las llaves foráneas también. Como hemos visto en Access, ¿no? En Access trabajábamos con las llaves foráneas, ¿no ven? Pero por eso, como les digo, si a ustedes les va mal en este primer parcial, no la retiren la materia. La ingeniera Sharon da hartas oportunidades. Yo tuve un compañero que se aplazó, que no dio los dos primeros parciales y igual pasó la materia con 51. Eh, por eso les digo, pero obviamente para eso tienen que haber hecho su práctico, su exposición y demás. Era que le pidan. Ya hicimos la fragmentación vertical con un ejemplo para que se comprenda. Ahora vamos con la fragmentación horizontal. ¿Ya? Aquí, perdón, aquí me olvidé en la réplica. Si quieren un ejemplo para la réplica, aquí está, ¿no? Podríamos hacer de una farmacia. Una farmacia tiene una tabla que se llama medicamentos y todos esos medicamentos tienen que estar en todas las sucursales de la farmacia, ¿no ve? Entonces, por ende, yo tengo que copiar todos esos medicamentos para todas las sucursales de la farmacia, ¿no ve? ¿Perdón? Sí, por eso. Pero le estoy explicando verbalmente. Si ustedes tienen una base de datos de una farmacia, ¿qué tablas van a tener? A ver. Van a tener la tabla medicamento, el precio, ¿no ve? Van a tener las sucursales de esa farmacia y demás, ¿no ve? Entonces, si a ustedes les piden que creen la farmacia, por ejemplo, de Farmacor en la sucursal Los Lotes, van a crear esa nueva farmacia. Necesitan la información de los medicamentos, ¿no ve? Los medicamentos son en general para toda esa cadena de farmacia, ¿no? Porque ustedes van a una farmacia y le dicen, ¿tiene este medicamento? No, pero se lo puedo buscar en qué sucursal lo tenemos. Lo buscan y le dicen, no, en esta sucursal se encuentra, puede ir a buscar allá. Entonces, eso ahí aplicaríamos una réplica. Entonces, si yo voy a aplicar una réplica, sería crear tabla que sea medicamento. Y aquí yo pongo el nombre de la sucursal, ¿no? La nueva sucursal que sería Los Lotes, ¿ya? Con la siguiente información, seleccióneme todos los atributos de la tabla medicamento, de la tabla medicamento, y ahí está, ¿no? Esta sería una réplica. No se mueve. A ver, vamos a hacer ese modelo relacional ya para que ustedes lo trabajen y se comprenda. Con eso ya cerramos la ayudantía. Vámonos con la fragmentación horizontal. Vamos a poner una sintaxis. Y lo mismo, ¿no? Con fragmentación horizontal trabajamos con lo mismo. Crear una nueva tabla. Todo consiste en crear una nueva tabla. Crear tabla. Y en este caso ya pusimos el ejemplo anterior, ¿no? Del zoológico. Si quieren del zoológico, si quieren del concesionario. En este caso vamos a crear del concesionario, ¿ya? En este caso sería concesionaria Incruz. Con la siguiente información. Quiero que me seleccione la fragmentación horizontal, recalco nuevamente, trabaja con todos los atributos de una tabla. Todos los atributos de una tabla determinada. ¿Qué tabla en este caso? De la tabla, en este caso sería concesionarias, ¿ya? Concesionaria. De la tabla concesionaria, donde el nombre de la concesionaria sea igual a Incruz. ¿Ya? Y de esa forma sería la sintaxis de la horizontal. Perdón, aquí lo vamos a poner el otro.
de la tabla X. Ya, ahora sí, ya. Ahí está, ya tenemos la fragmentación horizontal, la fragmentación vertical y la réplica, ¿no? Todo eso ya sabemos cómo aplicarlo en este tema de las bases de datos distribuidas, ¿ya? Y esto de acá, si ustedes quieren, lo copian a un Word y lo hacen más bonito, lo pueden hacer con palabritas en negro y qué sé yo. Ya. Ahora, ahora sí, vamos con el modelo relacional, ¿ya? Esto de acá, les repito nuevamente, cada persona tiene una forma distinta de razonar y eso es lo que se va a fijar la ingeniera Sharon. Lo principal y esencial es cómo ustedes hayan analizado el ejercicio. ¿Ya? No importa si no lo hicieron perfectamente, si ustedes lo analizaron bien, va a estar bien de la ingeniera Sharon, ¿ya? Siempre y cuando apliquen una lógica correcta, no es que yo me invento cualquier tabla y va a estar bien, no, por lo menos tiene que ser las tablas que menciona el enunciado. Ahora, vamos a hacer esta de la farmacia y ustedes lo van a aplicar la distribuida para que practiquen para su examen. No le voy a poner atributos, ustedes le van a poner los atributos para que puedan ir razonando y saber sobre qué atributos van a trabajar en su base de datos distribuida. ¿Ya? A ver, vamos a crear la problemática rapidito. Se desea crear una base de datos para una cadena de farmacia. Una de cadena de farmacias, Farmacor, qué sé yo, Farmacor. Claro, por eso. Se desea crear una base de datos para una cadena de farmacias. Con eso ya estoy estableciendo que va a ser distribuida. ¿No ve? Ya para una cadena de farmacias Farmacor, donde se desea almacenar, donde se desea almacenar información acerca de las sucursales. Como ser, aquí a ustedes le inventan los atributos, como ser código de la sucursal, código sucursal. Y la dirección, por ejemplo, la dirección y ustedes se inventan los demás atributos. Ya hasta ahí ya tengo una tablita que va a ser sucursales y tengo dos atributos, tengo el código de la sucursal y la dirección. Con la dirección ya puedo hacer fragmentación vertical o horizontal dependiendo del estudiante lo que quiera aplicar. Ya lo estoy poniendo bien para que ustedes puedan practicar correctamente. A ver, donde se desea almacenar y demás. Un ratingo no se ve esto de acá. Ahí. Ya. Así como también se va a almacenar información de los medicamentos que la farmacia, que la cadena de farmacias posee.
Con esto de acá ya lo podemos hacer el ejercicio. Ya va a ser sencillito, no va a ser muy complicado. Lo que la ingeniera va a querer es que ustedes analicen cuáles son entidades, cuáles son atributos y cuáles son relaciones, ¿no ve? Entonces, si yo lo leo, ¿no? Me dice que voy a crear una base de datos para una cadena de farmacia. Aquí de entrada ya me brinda información de que la base de datos va a ser distribuida, va a ser global, ¿no ve? Va a haber almacenada por cada sucursal, ¿ya? Y donde me dice que se va a almacenar información de las sucursales, como ser el código de la sucursal y la dirección. Ahí está. Ya identifico una entidad que sería sucursal. ¿Qué atributos posee sucursal? Estos atributos de acá, ¿no ve? Como hemos visto en la ayudantía. Así como también se almacenará información de los medicamentos que la cadena posee. Aquí ya me está indicando que también necesito almacenar información de los medicamentos que la farmacia, que la cadena de farmacias posee. Entonces va a ser otra tabla. Y por último me indica que necesita almacenar información de los empleados que atienden en una determinada sucursal. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a crear las tablitas. De entrada, sabemos que esta base de datos pertenece a una cadena de farmacias, ¿no ve? Por ende, yo necesito almacenar la información de cada una de las sucursales de la farmacia. Y aquí está el código de la farmacia. Y aquí abajito va a estar el nombre, o perdón, la dirección de la farmacia. Esos atributos de momento, nada más. ¿Ya? Ahora, aquí no tenemos mucho el problema que teníamos en base de datos con el ingeniero Peinado, que era definir el nombre de la relación. En las bases de datos relacionales ya no existe el diamante para describir la relación, sino que lo hacemos directamente, la relación. Entonces, yo aquí sé que cada farmacia, que cada sucursal de la farmacia tiene acceso a ¿qué? ¿Qué encontramos en una farmacia? ¿Qué es lo principal que encontramos en una farmacia? Medicamentos, ¿no? Entonces, medicamentos. Medicamento, y aquí voy a tener la información del medicamento, el código del medicamento principalmente. Y vamos a tener su composición, su fecha de vencimiento, demás, ¿no ve? Composición, etcétera, etcétera. Ahora, hasta aquí ya tengo los medicamentos que hay dentro de esa sucursal. Y también me indica el ejercicio que yo tengo que almacenar información de los empleados, ¿no ve? Porque cuando yo voy a una farmacia me encuentro con el empleado que me vende el medicamento, el farmacéutico, y detrás de ellos están los que se encargan de la contabilidad, ¿no ve? Entonces van a haber empleados. Y aquí lo que ya estamos acostumbrados a hacer, definir atributos, ¿no? Código de empleado, el nombre del empleado, el apellido, ¿no? La dirección del empleado y el teléfono. Ya. Ya, a ver, hasta aquí yo ya hice el modelo relacional. Ya hice el modelo relacional, es sencillito, no es muy complicado para que se pueda comprender. Ahora, lo que la ingeniera también se va a fijar es la cardinalidad. Y ahí en la cardinalidad yo no se los voy a hacer, quiero que ustedes interpreten. Ya, ustedes ya saben cómo establecer la cardinalidad. Claro, esto ya es modelo relacional, ustedes lo pueden determinar el nombre de la relación.
La tabla principal donde se relacionaban. No, pero eso, en esa hice en la de la carretera, lo hice de esa forma, ¿no? Al final lo modifiqué, ¿no? Y todas se le relacionaban a través de esa relación que unía el tramo, la comuna con carretera. Las uní las tres en una sola. Siempre va a ser una tabla que las englobe. Ajá, el de WhatsApp, ese también. ¿Ya lo determinaron, chicos, esta parte de acá? ¿Cuánto sería? Sí, a ver, vamos a hacerlo acá. Un empleado, ¿en cuántas sucursales puede trabajar? En una sola, ¿no ven? Y en una sucursal, muchos empleados, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a ser una relación de muchos a uno, correctamente. Va a ser una relación de muchos a uno. Ya. Ya saben lo que va a pasar acá. Lo que va a pasar aquí es que la llave foránea de farmacia va a pasar como foránea aquí. Ahora igual. Ya tengo la relación de aquí a acá. Ahora, de medicamento a farmacia. Un medicamento, ¿en cuántas farmacias se puede encontrar? Un mismo medicamento. En varias, ¿no ve? Y en una misma farmacia, ¿cuántos medicamentos puedo encontrar? Varios, ¿no ve? Sería una relación de muchos a muchos. Ajá, se crearía una nueva tabla correctamente que almacene la llave primaria de la sucursal y del medicamento. Y con eso ya estaría indicando, este medicamento se encuentra en esta sucursal y demás. Farmacia sucursal. Perdón, farmacia medicamento. Ya y aquí copiamos las llaves primarias de farmacia, que es la principal, farmacia, y la otra que sería el medicamento. Aquí utilicé lenguaje inclusivo, medicamente. Ya está. Aquí ya saben, es llave foránea. Ya. Aquí ya saben, ustedes pueden poner aquí, qué sé yo, alguna información adicional de la venta del medicamento. No se olviden que cuando tenemos relaciones de muchos a muchos, también tenemos atributos que definen a la relación, ¿no? En este caso, esta nueva tabla, pueden haber atributos que la definan, como ser la fecha de elaboración del medicamento, como ser sus componentes, ¿no? Su descripción del medicamento, ¿ya? Entonces, con esto de acá yo ya puedo aplicar lo siguiente, que es lo que más me importa, lo de las bases de datos distribuidas. Tengo la tabla empleado, tengo la tabla sucursal y tengo la tabla medicamento, ¿ya? Aquí ya saben, voy a almacenar la información de varias sucursales de la farmacia. Ya que sé yo, van a ver 50 farmacias. 50 farmacias y esas 50 farmacias yo tengo que crear una en específico. Ustedes ya determinan qué farmacia hacer, qué farmacia van a crear. Por ejemplo, la que yo les dije, farmacia que se encuentre en los lotes, ¿no ve? Una nueva farmacia. Los lotes. Entonces ya ustedes van a determinar si aplicar una réplica, una fragmentación horizontal o vertical. Y lo mismo, ¿no ves? Si ya estoy creando la farmacia de los lotes, es decir, una nueva base de datos a partir de la base de datos central, tengo que cargar su información adicional relacionada a esta tabla principal. Entonces aquí yo tengo que indicar los empleados que trabajan en esta farmacia. Ya determinan ustedes si es fragmentación vertical u horizontal. Lo mismo por acá, los medicamentos. Ya con los medicamentos se los tengo que distribuir también para esta sucursal.
Esta ya está más sencilla de entender ya. Los medicamentos ya sé que son general para todas las farmacias de esa cadena de farmacias Farmacor. Entonces lo que yo tengo que hacer es crear una copia y pasársela a la nueva base de datos para la farmacia de los lotes. ¿Se entiende, no? Ahora, si yo me encuentro con la sucursal farmacia, es lo mismo que vimos con zoológico. Si aquí tengo la dirección de la farmacia, a mí me interesa la que se encuentra en los lotes. Entonces, de las 50 farmacias, hay una que pertenece, que su dirección es los lotes. A partir de ese atributo, yo voy a crear la nueva tabla que va a ser farmacia los lotes, o sucursal los lotes. Y de los empleados lo mismo, va a ser una fragmentación vertical, ustedes lo van a analizar. La fragmentación va a ser vertical a partir de este atributo de acá. Sacar qué empleados trabajan en esta determinada farmacia de la sucursal de los lotes. Y ya está hecho, ya sería ese el examen. Sería muy sencillo si fuese de esta forma. Y nuevamente les recalco, chicos, no importa si no lo hacen a la perfección, funcionando todo correctamente. Lo que le interesa a la ingeniera es que definan entidades, atributos, cuáles son atributos para esa entidad y relaciones. Lo único, no va a pedir que esté correctamente relacionado como el de la concesionaria de automóviles. Ahora, no sé si tienen alguna duda referente a este ejercicio que hicimos acá. ¿Cómo aplicaríamos eso a lo que dice la iniciativa que puede haber un empleado encargado de todos los empleados de esta tabla? Esta relación. ¿A la recursiva? Aquí no, yo les comenté, no me acuerdo si con ustedes llevé eso. Les expliqué. Es que lo que pasa es que cuando nosotros mapeamos un modelo entidad-relación a modelo relacional, no tenemos la opción de crear una relación recursiva, no tenemos la opción. Lo que podemos hacer aquí es crear otra tabla que se llame supervisor. Y esto va a ir relacionado con empleado. Y aquí va a estar la información de ese empleado, pero con una clave primaria diferente. Por ejemplo, supervisor 1, que hace referencia a uno de los empleados de la empresa. Ajá, como foránea. Va a pasar acá. Aquí. No. De empleado a supervisor, mejor dicho. De empleado, porque yo necesito saber ese código del empleado, cuál es el supervisor. Eso es lo que me interesa. Y es una buena alternativa para aplicar una fragmentación también. Como foránea acá. Por eso yo voy a tener una tabla supervisor y quiero saber ese supervisor qué código de empleado tiene. El empleado tanto. Eso sería. Y es una buena técnica para crear una fragmentación. Bien, Sara. Se lo voy a pasar ahorita, chicos, esto que hicimos en la pizarra. Le voy a sacar foto.